Cómo un hombre nacido en la pobreza, sin acceso a educación formal y enfrentando innumerables fracasos, llegó a ser uno de los presidentes más queridos y trascendentales de los Estados Unidos. Esta es la historia de Abraham Lincoln, el hombre que no solo lideró a su nación a través de su mayor crisis, la Guerra Civil, sino que también cambió el curso de la historia aboliendo la esclavitud. Acompáñanos en este recorrido por la vida de un líder cuya determinación y principios de justicia y libertad lo convirtieron en un ícono de inspiración para generaciones. ¿Qué podemos aprender de su lucha incansable por la unidad y la igualdad? Primera parte, los primeros años de Lincoln, 1809 a 1831. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña de troncos en el condado de Hardin, Kentucky. Hijo de Thomas Lincoln y Nancy Hanks Lincoln, su familia vivía en condiciones de pobreza extrema. Lincoln creció en una sociedad fronteriza donde la vida era dura y las oportunidades limitadas. Desde una edad temprana, Lincoln enfrentó las duras realidades de la vida rural en América. La educación formal de Lincoln fue prácticamente inexistente. Asistió a la escuela solo durante periodos breves que, en total, no superaron el equivalente de un año escolar completo. Sin embargo, su hambre de conocimiento era insaciable. Como autodidacta, devoraba cualquier libro que pudiera encontrar, desde la Biblia hasta textos de historia y literatura clásica. Su madre, Nancy, fue una gran influencia en su vida temprana, alentando su amor por la lectura y los valores de la honestidad y la justicia. Pero la tragedia golpeó pronto a Lincoln. A los 9 años, su madre murió de una enfermedad llamada la leche tóxica, lo que dejó una marca profunda en él. Su padre, Thomas, se volvió a casar con Sarah Booth Johnston, quien rápidamente se ganó el cariño de Abraham. Sarah fomentó su deseo de aprender y fue una figura de apoyo crucial para él durante su adolescencia. Sin embargo, la vida de Lincoln continuó estando marcada por la lucha. A los 21 años, en 1830, la familia Lincoln se trasladó a Illinois en busca de mejores oportunidades. Abraham trabajaba arduamente como granjero y en tareas manuales, pero su ambición era mayor. El joven Lincoln sentía un fuerte deseo de escapar de la vida rural para lograr algo más grande. Durante este tiempo, probó suerte en diversos oficios, trabajó como leñador, navegante en un barco de vapor, y por un corto periodo fue dueño de una pequeña tienda general. Estos esfuerzos empresariales fueron en su mayoría fracasos, pero lo llevaron a interactuar con personas de todas las clases sociales, lo que desarrolló en él una gran empatía y un entendimiento profundo de las desigualdades en la sociedad. En 1831, después de varios intentos fallidos de encontrar estabilidad, Lincoln decidió mudarse a New Salem, Illinois. Fue en este pequeño pueblo donde comenzó a tomar conciencia de su habilidad para conectar con las personas y para influir en ellas a través de su oratoria. Aunque su vida estaba llena de obstáculos, Lincoln nunca dejó de aspirar a algo mayor. Durante este tiempo, desarrolló una pasión por el derecho, y comenzó a estudiar leyes por su cuenta. Esto fue el primer paso hacia su carrera política. Los primeros años de la vida de Lincoln fueron una lucha constante contra la pobreza y las dificultades, pero fue también en estos años donde comenzó a forjar su carácter. La combinación de adversidades personales y su incesante deseo de aprender y mejorar fue lo que sentó las bases para la grandeza que vendría más adelante. Segunda parte. Los primeros pasos en la política, 1832 a 1849. En 1832, Abraham Lincoln dio su primer gran paso hacia el servicio público y la política al postularse para la Asamblea General de Illinois. Aunque perdió en su primer intento, la experiencia lo marcó profundamente. A pesar de la derrota, Lincoln había comenzado a forjar su reputación como un hombre íntegro y decidido, cualidades que lo acompañarían durante toda su vida. En lugar de rendirse, siguió comprometido con la idea de mejorar la vida de su comunidad y, en 1834, fue elegido como miembro de la legislatura estatal. Durante su tiempo en la legislatura de Illinois, Lincoln se dedicó a mejorar su capacidad oratoria y sus conocimientos sobre leyes. Fue un periodo formativo en el que no solo desarrolló su talento para los discursos persuasivos, sino que también cimentó su compromiso con la justicia y el respeto por la ley. Entre sus logros, trabajó para mejorar la infraestructura del Estado, como la construcción de caminos y canales, proyectos que consideraba esenciales para el desarrollo económico. A lo largo de este tiempo, Lincoln también siguió estudiando derecho por su cuenta. En 1836, aprobó el examen de abogacía y fue admitido en el Colegio de Abogados de Illinois. Para 1837, se había mudado a Springfield, donde comenzó a ejercer como abogado. Esta nueva etapa de su vida le permitió relacionarse con importantes figuras políticas y empresariales de la época. Su reputación como abogado creció rápidamente gracias a su habilidad para argumentar con claridad y a su honestidad, lo que le valió el apodo de Honest Abe, el honesto Abe.
un sobrenombre que reflejaba su integridad personal y profesional. El trabajo como abogado no solo le brindó estabilidad financiera, sino que también le permitió perfeccionar las habilidades que lo harían un político eficaz. Viajaba por todo el estado atendiendo casos en una variedad de tribunales, lo que le dio una visión amplia de las diversas preocupaciones y problemas de la gente común. Durante estos años, también desarrolló un fuerte compromiso con los ideales de la democracia y la igualdad de oportunidades. En el ámbito personal, Lincoln conoció a Mary Todd en 1839, una joven de una familia prominente con quien compartía intereses en la política y los asuntos públicos. Aunque su relación tuvo varios altibajos, en 1842 se casaron, y Mary Todd se convirtió en una figura clave en la vida de Lincoln, brindándole apoyo emocional y estimulándolo en su carrera política. El siguiente gran paso en la carrera de Lincoln llegó en 1846, cuando fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos como miembro del Partido Whig. Durante su mandato, se opuso a la guerra entre México y los Estados Unidos, lo que le ganó algunas críticas. Sin embargo, se mantuvo firme en sus principios y en su creencia de que la expansión territorial debía manejarse con cuidado. A pesar de algunos éxitos, la carrera política de Lincoln sufrió una pausa después de su mandato en el Congreso. Decidió no buscar la reelección en 1848 y volvió a Springfield para concentrarse nuevamente en su práctica legal. Sin embargo, este tiempo de relativa quietud política sería solo una pausa antes de un retorno que lo catapultaría a la historia. Tercera parte. El regreso a la política y la lucha contra la esclavitud, 1850 a 1860. Después de su servicio en el Congreso, Abraham Lincoln regresó a Springfield en 1849 para enfocarse nuevamente en su carrera como abogado. Sin embargo, los acontecimientos políticos de la década de 1850, especialmente en torno al tema de la esclavitud, lo trajeron de vuelta a la escena política con una energía renovada. Durante este tiempo, Lincoln empezó a ver la expansión de la esclavitud como una amenaza directa a los ideales fundamentales de la democracia estadounidense. El detonante principal de su regreso fue la aprobación de la Ley Kansas-Nebraska en 1854, que permitió que los nuevos territorios decidieran por sí mismos si querían permitir la esclavitud. Esta ley, promovida por Stephen A. Douglas, revirtió el compromiso de Missouri de 1820, que había prohibido la esclavitud en ciertos territorios al norte de una línea específica. Lincoln, profundamente indignado por esta decisión, se sintió obligado a alzar la voz en contra de la expansión de la esclavitud. Lincoln comenzó a pronunciarse con más fuerza, y sus discursos atrajeron la atención del país. En 1854, en un famoso discurso en Peoria, Illinois, expresó con claridad su oposición a la esclavitud, argumentando que no solo era moralmente incorrecta, sino también incompatible con los principios sobre los cuales se había fundado Estados Unidos. Aunque no abogaba por la abolición inmediata en los estados donde ya existía, Lincoln se oponía firmemente a que la esclavitud se extendiera a los nuevos territorios. En 1856, Lincoln se unió al recién formado Partido Republicano, que había surgido en gran parte como respuesta a la cuestión de la esclavitud. El partido se oponía a la expansión de la esclavitud y defendía los derechos de los estados libres. Aunque Lincoln no obtuvo un cargo electo en esa época, su liderazgo en los debates y su creciente visibilidad lo convirtieron en una figura prominente dentro del partido. El momento culminante de este periodo llegó en 1858, cuando Lincoln se enfrentó a Stephen A. Douglas en una serie de debates durante su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Estos debates, conocidos como los debates Lincoln-Douglas, abordaron principalmente la cuestión de la esclavitud y la expansión hacia los nuevos territorios. Aunque Lincoln perdió esa carrera por el Senado, su elocuencia y principios morales lo elevaron a nivel nacional. Uno de sus discursos más recordados de ese año fue el discurso de la casa dividida, en el que afirmó que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, refiriéndose a la división de la nación sobre la esclavitud. Lincoln había pasado de ser un abogado regional respetado a un líder nacional en la lucha contra la esclavitud. Su visión era clara. Creía que el país no podía sobrevivir dividido entre estados libres y esclavistas. Aunque era consciente de los enormes desafíos que conllevaría luchar contra una institución tan arraigada, Lincoln estaba decidido a defender los principios de libertad e igualdad. En 1860, su compromiso con esta causa lo llevó a recibir la nominación del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos. A pesar de que las elecciones fueron muy disputadas,
Lincoln ganó, sentando las bases para una de las presidencias más decisivas y transformadoras de la historia estadounidense. Cuarta parte, la presidencia y la guerra civil, 1861 a 1865. El 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos, un momento decisivo no solo para su vida, sino también para la historia del país. Su victoria provocó una reacción inmediata en los estados del sur, donde la esclavitud era fundamental para la economía y la cultura. Temiendo que Lincoln, como líder del Partido Republicano, prohibiera la esclavitud, varios estados sureños comenzaron a separarse de la Unión incluso antes de que Lincoln asumiera el cargo. En febrero de 1861, 7 estados del sur ya habían formado los Estados Confederados de América. Cuando Lincoln asumió la presidencia en marzo de 1861, la nación estaba al borde de una guerra civil. Aunque su principal objetivo era preservar la Unión, Lincoln también se mantuvo firme en su convicción de que la esclavitud no debía expandirse. Sin embargo, en sus primeros meses en el cargo, trató de evitar una guerra abierta, buscando compromisos y apelando a la unidad nacional. La guerra civil finalmente estalló en abril de 1861 con el ataque de las fuerzas confederadas a Fort Sumter, en Carolina del Sur. A partir de ese momento, Lincoln enfrentó el mayor desafío de su vida, liderar a una nación dividida a través de uno de los conflictos más devastadores de su historia. La guerra no solo enfrentaba a los estados del norte contra los estados del sur, sino que también ponía a prueba la capacidad de Lincoln para mantener la unión de los estados y dirigir una nación fragmentada. Durante los primeros años de la guerra, las fuerzas de la Unión sufrieron derrotas y pérdidas significativas. Lincoln enfrentó críticas por su manejo del conflicto, pero su determinación no flaqueó. En 1862, tomó una de las decisiones más trascendentales de su presidencia, la Emancipación Proclamación. Esta orden ejecutiva, emitida en 2 fases a finales de 1862 y principios de 1863, liberó a los esclavos en los Estados Confederados. Aunque no terminó de inmediato con la esclavitud en todo el país, la proclamación de emancipación cambió el carácter de la guerra, transformándola en una lucha por la libertad además de una lucha por la preservación de la Unión. Lincoln mostró un liderazgo implacable y un profundo sentido de justicia durante toda la guerra. A pesar de las enormes bajas y el agotamiento del país, nunca perdió de vista su objetivo de mantener la unión. Al mismo tiempo, reconoció la importancia de la reconciliación, incluso mientras la guerra aún se libraba. En su segundo discurso inaugural en 1865, con la guerra acercándose a su fin, pronunció las ahora famosas palabras, con malicia hacia nadie, con caridad para todos, destacando su deseo de curar las heridas de una nación dividida. El 9 de abril de 1865, el general confederado Robert E. Lee se rindió al general Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse, poniendo fin a la guerra civil. Lincoln había logrado preservar la Unión y dar un paso crucial hacia la abolición total de la esclavitud. Sin embargo, el 14 de abril de 1865, solo 5 días después de la rendición de Lee, Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth mientras asistía a una obra de teatro en Washington, D.C. Su muerte conmocionó a la nación y lo convirtió en un mártir para la causa de la libertad y la igualdad. El legado de Lincoln como el presidente que mantuvo a los Estados Unidos unidos y puso fin a la esclavitud sigue siendo un ejemplo de liderazgo, moralidad y perseverancia frente a la adversidad. Si llegaste hasta aquí, danos un like y comparte con tus amigos para que conozcan más de nuestras biografías. Continuamos. Quinta parte, el legado inspirador de Abraham Lincoln. La vida de Abraham Lincoln es una lección de perseverancia, integridad y liderazgo moral. Nació en la pobreza, enfrentó fracasos personales y profesionales, y dirigió una nación en su momento más oscuro. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, se mantuvo fiel a sus principios y dejó un legado que transformó no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Lincoln se enfrentó a innumerables fracasos a lo largo de su vida. Desde los intentos fallidos de ingresar a la política en sus primeros años hasta los reveses que enfrentó durante la Guerra Civil, nunca permitió que las derrotas lo definieran. Su habilidad para sobreponerse a las dificultades y aprender de sus errores es uno de los aspectos más inspiradores de su historia. Lincoln nos enseña que el éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido.
Uno de los principios que guió a Lincoln a lo largo de su vida fue su profundo sentido de justicia y moralidad. Desde temprana edad, Lincoln mostró una empatía innata por los oprimidos y una firme creencia en la igualdad. A medida que su carrera política avanzaba, estas creencias se convirtieron en la piedra angular de su liderazgo. La proclamación de emancipación y su lucha por la aprobación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud, son testimonio de su compromiso inquebrantable con los derechos humanos. El liderazgo de Lincoln no se basaba en la fuerza o en la autoridad, sino en su capacidad para inspirar a otros. Durante la Guerra Civil, en lugar de sucumbir al odio o la venganza, Lincoln abogó por la reconciliación. Sabía que, para que la nación sobreviviera, los estados del norte y del sur debían encontrar un camino para sanar juntos. Su capacidad para ver más allá de la guerra y las divisiones momentáneas y enfocarse en un futuro de unidad y paz es lo que lo convierte en uno de los más grandes líderes de la historia. A pesar de las dificultades y la tragedia personal que enfrentó, Lincoln siempre mantuvo una visión clara de lo que era necesario para el bien de la nación. Creía en el poder de la democracia, la libertad y la igualdad, y estuvo dispuesto a sacrificarse para proteger estos ideales. Su muerte a manos de un asesino lo convirtió en un mártir para la causa de la justicia, pero su vida ya había dejado una huella indeleble en el curso de la historia. El legado de Abraham Lincoln nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre es posible encontrar la luz si mantenemos el coraje de nuestros principios. Nos enseña que la grandeza no se encuentra en la riqueza o en el poder, sino en el carácter y la capacidad de servir a un propósito mayor que uno mismo. Hoy en día, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos y buscan justicia. Nos recuerda que, con determinación, compasión y visión, podemos superar cualquier adversidad y cambiar el mundo para mejor.